¿Qué tal, amigas, amigos de Contacto? Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Y bueno, hoy tenemos mesa de lujo. Esto es Cuarto Poder en la Mesa. Y no voy a adelantarme mucho en el currículum, porque ustedes ya los conocen, son de sobra gente trascendente en nuestra sociedad. Simplemente que sepan que está aquí con nosotros para compartir su conocimiento. Y bueno, yo soy aquí el profano, yo no sé de leyes, pero voy a hacer las veces de las personas, la gente del público que no sabe de leyes, porque tenemos a 3 expertos. Está con nosotros Juan Miguel Alcántara Soria, bienvenido, muchas gracias. Abogado, ex procurador general de justicia en Guanajuato, diputado federal local, docente, conferencista, editorialista. También en su momento fue titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y orgullosamente colaborador de Contacto Noticias. Cada fin de semana usted lo puede leer y escuchar a través de nuestros portales. Está también con nosotros Arturo González Padrón, magistrado en el primer tribunal colegiado de materia civil. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muy amable. Por supuesto, Paquito Mijangos, Francisco Amílcar Mijangos Ramírez, diputado, director general de gobierno, titular del Secretariado para el Sistema Estatal, en este caso de Seguridad Pública, entre muchas otras cosas. Y también, usted lo ve aquí prácticamente cada semana. Paco, bienvenido. Qué gusto, Gabriel. Buenos días a todos. Allá tras bambalinas, Pedro Palomino, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues vamos con un tema que está candente, que prácticamente desde acá afuera lo vemos como ya resuelto. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y yo me he tomado la libertad de titular a este programa como Destrucción del Poder Judicial, Destino Fatal. Primero, ¿qué es esto de la reforma al Poder Judicial? Y qué mejor que los expertos para que nos digan, pues a los que estamos acá de a pie, que nada más lo que nos dicen en un post de Facebook, en un noticiero con una entrevista rapidita, ¿qué es esto de la reforma al Poder Judicial? Porque realmente no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Juan Miguel Alcántara. Bueno, yo iniciaría por señalar 3 aspectos centrales de esta reforma que acaba de aprobar el Poder Revisor de la Constitución. Primero, destituyen a todos los ministros, magistrados, magistradas, jueces, juezas del país en 2 tiempos. Unos se van dentro de un año, en junio próximo, y otros en el 2027. ¿Qué significa esto? Es un segundo comentario. Significa la destrucción, bien dijiste tú, del Poder Judicial, que yo iniciaría por aproximarle el tema con la destrucción del servicio de carrera judicial. Llevábamos 30 años apenas construyendo este servicio de carrera en el país. Por supuesto que hay cosas mejorables, indudablemente, pero lo que ha hecho el presidente López Obrador al impulsar esta reforma y concederle el poder revisor de la Constitución, la misma, para que se destituyan en un acto vengativo del presidente López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia, para que se destituyan a todos los jueces y juezas de este país, es realmente demoler los equilibrios, los contrapesos del poder, y cerraría aquí mi participación inicial diciendo que lo que teníamos considerado como una de las piedras fundamentales de nuestro orden constitucional, que es la división de poderes, la separación de poderes, que el poder frene al poder, que el poder controle al poder. Esto más la reforma que el día de hoy mismo, la madrugada de este viernes, se acaba de aprobar, adicionalmente para tratar de blindar la reforma al Poder Judicial que aprobaron en el pasado, un poder reformador que tiene límites, porque la misma Constitución no es como el poder constituyente, que ese sí es ilimitado, porque deriva de situaciones de hecho de una revolución. No, aquí estábamos hablando del poder revisor de la Constitución, que tenía que haberse ceñido a la Constitución misma para reformarla y por supuesto a los tratados internacionales que protegen a los derechos humanos, y creo que de esto pues también aquí con el magistrado vamos a poder platicar más a fondo. Magistrado Arturo González. Gracias, Gabriel. Bueno, efectivamente, como lo acaba de comentar el licenciado Juan Miguel Alcántara, esta es una reforma no solo de gran calado, sino es una reforma que cala en la sociedad, que cala en el país. El 5 de febrero de este año, el presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta iniciativa. Era de tal envergadura, de tal alcance y sobre todo con tales efectos que muchos pensamos que pudiera definitivamente no tener un alcance, no tener eficacia, no pasar, en pocas palabras. Pero resulta que sí. Y finalmente, pues a partir de la reforma, las elecciones de junio, que la mayoría, bueno, se alcanzó una mayoría súper calificada, pues entonces ahora con algunos arreglos por ahí que se hicieron, finalmente logró el Senado y la Cámara de Diputados tener una
supermayoría suficiente para poder hacer una reforma constitucional. Recordemos que todas las reformas constitucionales tienen que pasar por lo que pues algunos cuestionan mucho el nombre, pero se identifica como el Poder Revisor Constituyente. Esto es el grupo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, tomando decisiones por una mayoría calificada, aunado a las legislaturas de los estados. Esto es lo que doctrinalmente se denomina como el Poder Constituyente permanente o revisor. Hay muchos que cuestionan eso porque, como el licenciado Alcántara acaba de comentar, en realidad el Poder Constituyente, el que creó la Constitución, es el único que tendría posibilidades y facultades para poder, sobre todo, llevar a cabo una reforma y incrustar o modificar la Constitución en tal esencia como es ahora. Perdón, entonces tendría que convocarse a un nuevo constituyente. Pues en último de los casos, aunque también los doctrinarios dicen que la verdadera Constitución tiene que surgir, como dice el licenciado Alcántara, de hecho, de facto, para que pueda la sociedad en realidad proyectarse hacia unas nuevas decisiones tan fundamentales como la que ahora está, porque ahora lo que sucedió es que se dinamitó algo esencial, trae muchas aristas, pero una de ellas es la independencia judicial. La independencia judicial es un parámetro, es un lineamiento y es un valor fundamental que la Constitución establece para que todas las personas que tengan o tengamos que acudir ante un tribunal lo hagamos con la certeza de que ese tribunal tiene, entre otras características, la independencia, que le permite precisamente tomar decisiones a partir del estudio del caso concreto, con toda la sapiencia, la experiencia, el conocimiento que los juzgadores, que las personas juzgadoras tengan, pero que eso se está perdiendo justo por toda la intromisión tan abrupta, tan letal que está ocurriendo de parte especialmente del Senado. A partir de esta reforma, no solamente se crearon las elecciones, ahora los ministros, los magistrados, los jueces, o las ministras, las magistradas, las jueces, tendremos que acudir a una elección, buscar una candidatura primero. Una vez lograda la candidatura, tendremos que buscar ser electos a través de todos los medios posibles, legalmente establecidos, sin poder financiar una campaña, para poder lograr que en esa elección seamos nosotros entonces nombrados por un término de 9 años en su caso. Entonces, y además con un control completo, que me referiré un poquito más adelante, de parte del Senado para intervenir completamente en la elección y posteriormente incluso también en el otorgamiento de licencias y más allá la creación de organismos que se han cuestionado mucho, como un tribunal de disciplina. Con esto concluyo por este momento. Un tribunal de disciplina que hoy en día la Constitución, en esta reforma que se estableció, le dota de facultades, de un superpoder, porque va a tener a su cargo la vigilancia de la actuación de los ministros y ministras de la Suprema Corte, de los magistrados, magistradas, jueces, juezas de distrito y de los integrantes, magistradas, magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Poder Electoral, del Poder Judicial de la Federación. O sea, es un control absoluto, total en cuanto a la disciplina de las personas que ocupamos estos cargos. Esa es una de las reformas que letalmente están establecidas, y digo letalmente porque justo pueden acabar en un santiamén con una carrera, con una actuación de cualquiera de estas personas. Esa es una de las reformas más fundamentales que están contenidas en este momento, en este apartado. ¿Dice que el Poder Judicial va a ser el staff del Congreso o de la Presidenta? Pues eso es lo que lamentablemente muchos estamos temiendo, porque de hecho ahorita la sola circunstancia de, como dijo ya el licenciado Alcántara, que en una tómbola, no sé si la sociedad o ustedes seguramente lo advirtieron, el 12 de octubre, en una vil rifa, nuestras carreras, nuestro prestigio, nuestras familias, nuestros logros, nuestros esfuerzos y el de todo el personal que estaba esperando una oportunidad para seguir creciendo en esta carrera judicial, se echó abajo, se rifó. Como rifar, les digo yo, nunca en mi vida me he sacado yo nada más que en la tómbola, porque yo salí premiado para salir el 25, en el año 2025. Para salir. Es la única que ahora me he sacado. Hay que comprar billetito, a ver si hay reintegro, aunque sea. Paco Quijangos. Muchas gracias. Creo que hay un discurso que ha pegado mucho en la sociedad, en grandes sectores de la sociedad, en el sentido de que la legitimidad del poder ejecutivo, del poder legislativo, provienen del voto popular. Y entonces se ha cuestionado, y esa es la justificación más frecuente que yo he escuchado en palabras de
el grupo oficialista a esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador es, pues, ¿por qué los ministros no son electos popularmente? ¿Por qué los magistrados, los jueces de distrito? Y parece que ese es un argumento que ha pegado mucho, que la gente escucha como muy razonable y congruente que fuese a través de un proceso electoral que se elijan a estos funcionarios. ¿Por qué piensan ustedes que es correcto o incorrecto este planteamiento? Juan Miguel Alcántara. Bueno, este es un tema fundamental de que nos den oportunidad de explicar. No es cierto que cualquier abogado, abogada interesado en ser candidato para alguno de los puestos en el Poder Judicial va a pasar por el tamiz de un proceso democrático. Esto es absolutamente falso. Hay que decir que cómo quedó la reforma. La reforma dice que la presidenta de la República, por cada ministro de cargo de ministro de la Corte, va a proponer 3. Que el Senado, con mayoría calificada de Morena, va a proponer 2. Que la Cámara de Diputados, con mayoría calificada de Morena, va a proponer 1. Allá van 3 y 3 de 9. Los otros 3 los va a proponer la Suprema Corte de Justicia como posibles candidatos. ¿Qué va a elegir el pueblo? Pues lo que Morena le decida proponer, ya sea vía presidenta de la República, vía Senado o vía Cámara de Diputados. Y luego para los magistrados y jueces va a ser lo mismo. La presidenta de la República, para todos los juzgados de distrito de este país, va a proponer 2. La Cámara de Diputados 1, la Cámara de Senadores 1 y el Senado 2. Digo, y la Corte 2. ¿Quién lleva a mano en las designaciones de candidatos? Morena. Morena se quiere agandallar al Poder Judicial. Por esto hay que explicarlo. Hay que la gente sepa que no cualquier interesado en ser propuesto candidato va a ser posible que sea candidato. No, va a requerir que Morena diga, este sí lo acepto de candidato, este no lo acepto de candidato. Estas circunstancias hay que decirlas así de claro. Porque ¿qué significa eso? Que se determina la separación de poderes. La Constitución es muy clara, dice claramente que el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y que no puede concentrarse 2 o más poderes en una agrupación. Bueno, por eso que dice la Constitución, aquí se rompió, porque ya controlan al poder ejecutivo, controlan indebidamente, y aquí voy a discrepar el magistrado, no tuvieron mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, porque tuvieron el 54% de los votos ciudadanos. Hablando de la Cámara de Diputados, ahorita vamos a centrarnos ahí. Con el 54% de los electores, querría decir esto que para reformar la Constitución, que se requiere las 2/3 partes, el 66.6%, les faltaba el 12.6%. Por malas artes tramposas, contrarias a la misma Constitución y a lo que en el pasado también se preveía en el Código Electoral, de procesos electorales, con malas artes se agandallan más diputados para Morena, para el PT y para el Verde de los que los ciudadanos les dieron. Y es así, agandallándose en el INE, que además antes también ya se habían apropiado del INE, es como se dan esa mayoría calificada que no les dio esa mayoría calificada a la ciudadanía. La ciudadanía votó al 54%, entonces, ¿qué significaba esto? Que para hacer cualquier reforma a la Constitución tenían que ir a buscar consensos con las oposiciones. Eso es lo que funciona en el mundo democrático, en el Estado constitucional funciona, que los acuerdos sean con las oposiciones, como se hicieron todas las últimas reformas a la Constitución, gobernar el PAN, gobernar el PRI, se tenía que ir con las oposiciones para reformar la Constitución. Hoy, así primero en la Cámara de Diputados, se autoasignaron con esta tramposa interpretación de la Constitución, una sobrerepresentación, y luego sí, como dijo el magistrado, en la Cámara de Senadores fueron y maiciaron, compraron, corrompieron o chantajearon a senadores del PAN y del PRD para
artificialmente, tramposamente, darse esas 2/3 partes. Bueno, esto hay que lo sepa la ciudadanía. Están al apoderarse también ya como van del Poder Judicial, México ya no va a ser una república con pesos y contrapesos como fue diseñada desde la Revolución Francesa. Bueno, eso pienso yo. Gracias. Entonces, quiere decir que yo los invito a desayunar. Ahora está grabando Cuarto Poder. Y les digo, ¿de qué quieren sus tamales? Pidan de lo que quieran. Nada más que nomás tengo verde, rojo y de rajas. De esos van a poder escoger. No es cierto entonces que tengamos todos los sabores y tamaños de tamales, sino nada más los que yo te estoy diciendo de cuáles puedes escoger. Magistrado. Sí, fíjate que eso que comentas, Gabriel, es muy importante y retomo nada más 2 puntos para dirigirme a alguna pregunta que mencionaba Paco. ¿Por qué la legitimación democrática no nos asiste al Poder Judicial? Creo que eso es una falacia, es una mentira. Si leemos textualmente el artículo 41 constitucional, dice con esta expresión que últimamente se ha utilizado mucho, el pueblo. El pueblo decide, dice este artículo 41, ejercer su soberanía, es muy importante el verbo ejercer, a través del Poder Judicial, a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De suerte que entonces el ejercicio que hace el pueblo a través de nuestras actuaciones nos respalda en ese sentido, solo que la propia Constitución en ese capítulo establece que solo los diputados, y senadores por supuesto, y solo el presidente de la República serán electos. No nos menciona a nosotros ahí por obvias razones. ¿Por qué? Porque aquí me dijo algo que está comentando ya el licenciado también, lo retomo. Porque quienes integramos el Poder Judicial de la Federación y de los poderes de los estados, porque también hay que decirles que la reforma está dirigida para las legislaturas de los estados, para que modifiquen su legislación y el Poder Judicial de los estados también tenga todo este movimiento. El Poder Judicial se integra por personas técnicamente calificadas, imprescindiblemente, no es una presunción, es una necesidad. Si lo enlazamos esto con el artículo 17 constitucional que establece la prohibición para que cualquier persona que tenga un conflicto, no puede hacerse justicia por propia mano, no puedo llegar yo a arrebatarle la vida a alguien o cobrarme a lo chino, ¿sí? O dañar a alguien y pasar inadvertido sin mayor problema. No, quienes tenemos un problema tenemos que acudir ante un tribunal, pero además el propio artículo 17 que tiene que ser un tribunal con ciertas características de objetividad, de independencia, y esto solo se logra precisamente con alguien que tenga la capacidad de dirimir un conflicto, de establecer una sentencia con el conocimiento, y entonces esto no puede ser logrado a través de una mera votación. No es que descalifiquemos a quien de antemano pueda participar, claro que no. Lo que estamos estableciendo es que, así como lo comentas, pues los tamales no pueden ser solamente de determinados sabores, tienen que ser con una determinada consistencia, con una determinada calidad, porque se requiere que el tamal no sea cualquier tamal, déjame seguir con esa alegoría, porque tiene que ser un tamal con determinados nutrientes, con determinadas características que realmente satisfaga la necesidad para la que está buscando. No es un mero gusto. Es realmente un alimento que se requiere que tenga esas características de nutrientes. Y siguiendo con esto, entonces, quienes estamos integrando un poder judicial, pues nos exige la propia función que tengamos todas estas características. Y aquí digo algo que me parece esencialmente importante y que lamentablemente pues viene también a ser una limitante muy fuerte en esta reforma, la carrera judicial. ¿Saben ustedes? Y me gustaría que la ciudadanía conociera ¿cómo podemos llegar a ser lo que hoy tenemos, los puestos que hoy llegamos? ¿Saben ustedes que hay cerca de 10,000, 12,000 personas en una lista esperando poder ingresar al primer escalón de la carrera judicial que se llama oficial jurisdiccional? Más de 12,000 personas. Pero estas 12,000 personas no se inscribieron para una votación. Tuvieron que pasar por un proceso de selección de 3 exámenes. Un examen de conocimientos que ahorita, con el debido respeto, no lo pasan muchas personas, incluyendo que están en algún puesto judicial, no lo pasan muchas otras. Un examen de conocimientos generales, pues un examen de conocimientos sobre el tema ya específico y un caso práctico. Si no pasan ese examen, no pueden ingresar a esa lista. Entonces, una vez que ingresan a esa lista, nosotros que estamos ya en funciones de esa lista, tomamos a una persona para poder elegirla para ese puesto inicial. Si no, no pueden. Y entonces, eso elimina también cualquier posibilidad de nepotismo. Yo ya no puedo elegir a quien sea, por muy pariente que sea mío. Si no está en esa lista, no.
Y después de ello, si sigue creciendo la siguiente escalafón de la carrera, es un actuario, que son los que se encargan de llevar a cabo las notificaciones de todas las resoluciones, como una regla básica. Ese actuario tiene que pasar por otro examen, igual en ese mismo tema, pero obviamente más riguroso, porque se trata de otro nivel. Si quiere seguir creciendo, está para el nivel de secretario de juzgado o de tribunal colegiado, pasa otro examen cada vez más complejo, cada vez más difícil, y después finalmente, con ciertas características, después de permanecer varios años, todos los que estoy comentando, y ya en el ejercicio de un secretario, para poder acceder a ser juez o jueza, actualmente, más bien ya no actualmente, pero está vigente una carrera judicial que necesitaba hacer un concurso. Yo, por ejemplo, concursé con más de 2,000 personas. Para ser juez de distrito había 40 plazas para concursar. Solo para mencionar, y eso es el tamiz de toda la constante de todas mis compañeras y compañeros. Aunado a eso, con las reformas constitucionales de 2008 al sistema de justicia penal y de 2012 al sistema de justicia laboral, exigió la reforma la especialización, pero extraordinaria, de juzgadores, de juzgadoras en esas materias. No podían ser jueces o juezas sin tener una preparación muy específica y lograr una certificación concreta para ello. Y además eso implicó una inversión importantísima para estas fechas. De tal suerte que hoy en día, quienes están ejerciendo la función, quienes lo estamos haciendo, pasamos por todo este proceso para llegar a ¿qué? A tener una función en la que realmente podamos ofrecer esos tamales con toda la riqueza, con todos los nutrientes, como la persona que acude los requiere. Entonces, efectivamente, a hoy en día no basta, no es legítimo, no es suficientemente legítimo que los poderes propongan a una persona o a tres, en los términos que ya el licenciado Alcántara muy bien comentó, para que puedan llegar, porque no nos asegura eso, que tengan toda la calidad. Máxime que, y con esto concluye esta parte, si vemos en la reforma constitucional, para poder ser candidatos, se pueden inscribir las personas que quieran, ante el Senado, ante los diputados, ante la Presidencia de la República o ante la Suprema Corte. Todas las personas que sean abogados, basta con ser abogado, nada más, para ser magistrados o jueces. Para ser ministro, bueno, ya se requiere un poquito más, se requiere 8 de calificación o 9, para si se requiere un poquito de la materia, ¿no? Pero eso sí, que sean 5 vecinos, amigos, los que me digan que yo estoy apto para poder ejercer ese puesto. 5. Y eso está en la Constitución, ¿eh? No es un invento de un ministro que fue a decirlo a Harvard. Está en la Constitución. En la Constitución. En esta reforma actual, sí, en esta reforma. Artículos, leemos el 94, 95, 96, están plasmados estos requisitos. Y entonces llega alguien y se inscribe. Bien, tiene que haber un proceso de selección a través de un comité de evaluación que está previsto constitucionalmente. Un comité de evaluación que la Constitución no dice nada más que sean de personas que estén capacitadas en la materia. ¿En cuál materia? Se entendería la jurídica, pero no, puede ser en alguna materia afín. 5 personas. ¿Quién las va a elegir? No sabemos. ¿Cómo las va a elegir? ¿Qué perfil requerirá para esos evaluadores? No lo sabemos. ¿Cuáles serán sus alcances, su función, los criterios para elegir a las personas que soliciten? No lo sabemos. Obviamente la Constitución es una ley macro que no podría ser tan pormenorizada, pero no podría llegar tampoco a ser tan laxa en ese sentido. Y bueno, después de ello, el comité de evaluación elige los números que ya el licenciado nos acaba de comentar para cada uno de los puestos, pero todavía algo más, un peligro y una verdadera trampa. Ese comité de evaluación lo somete a la aprobación de la persona autorizada del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de la Presidencia de la República. Una autorización, ¿bajo qué términos? ¿Puede excluir a alguno de los 6 o de las personas que haya nombrado? Pues pudiera ser, la Constitución así ha establecido. Y entonces sí, ya que está esa lista, lo remiten al Senado y el Senado de la República lo manda al Instituto Nacional Electoral para que se conforme entonces la lista de electores. Así es como estamos hoy conformados. No puede ser. Yo no veo de ninguna manera que en este proceso se asegure la calificación, la calidad de las personas técnica que se requiere para llevar a cabo esta función, que además, tenemos que decirlo, la impartición de justicia es la función prioritaria, una de las funciones prioritarias que le da razón de ser al Estado. Si no, imagínense ustedes, si no hubieran tribunales, lo que sería el galimatías, el conflicto inacabado que sería permanente en una sociedad de por sí como estamos.
Pero imagínense sin un tribunal que nos pueda resolver un problema, y entonces, insisto, no puede ser cualquier tribunal, no puede ser cualquier tamal que nos ofrezcan, sino uno de calidad en ese sentido, Gabriel. Y a lo mejor es cuestión de semántica porque están confundiendo ese concurso con una kermés. Cuando el concurso se refiere a exámenes, filtros, etcétera, contra la kermés que se refiere a las tómbolas que literalmente se están realizando, ¿no? Paco. Sí, muchas gracias. Ya nos han explicado nuestros invitados por qué razón el proceso electoral no es la solución a los problemas del Poder Judicial, pero pues otros de los argumentos que se han discutido y que creo que han permeado mucho, me gustaría tener su punto de vista, es que el Poder Judicial se ha de alguna forma ciclado en un esquema de designaciones a través de modelos familiares, a través de nepotismo. Y por otra parte, me gustaría escuchar un poco su punto de vista con relación a esto, pero por otra parte, el tema es que se formula que la reforma judicial obedece a la necesidad de mejorar la calidad de la justicia, porque pues en la actualidad pues los jueces aplican el esquema de la puerta giratoria. Cuesta mucho trabajo que las fiscalías puedan poner a disposición de la autoridad judicial a una persona, pero el Poder Judicial pues los libera como por sistema. Y por otra parte, además de ese tema, pues hay aproximadamente 240,000 personas que están encerrados en una prisión preventiva, muchos de ellos por muchos años, y pues no les llega una sentencia. Entonces muchas veces son inocentes y bueno, pues el Poder Judicial no dicta una sentencia para que se defina la situación jurídica de esas personas. Qué interesante, Paco, eso, porque tenemos al experto en seguridad y al experto también en cuestiones ya de judicatura. Entonces, pues, Juan Miguel. Bueno, lo primero que creo que es conveniente compartir con el que nos hacen el favor de seguirnos es que no hay en el mundo el precedente de que se elija por votación popular a los ministros de la Corte y a los integrantes del Poder Judicial Federal, salvo en Bolivia. Es el único caso en el mundo donde hay esa elección, y hay que asomarnos a ver la crisis en los asuntos judiciales que vive hoy Bolivia. Entonces, démonos cuenta cómo una visión vengativa de López Obrador es inédita, es inusual. En ninguna otra parte se eligen a los jueces que controlan la constitucionalidad de manera directa, como se está impulsando, y esperemos se pueda contener aquí en el país. Ahora, el tema de la justicia, de los retos de la justicia en México, hay que saber diagnosticar en dónde están los principales riesgos, amenazas, de conflictos, dificultades en la justicia. En México, la justicia, principalmente en el ámbito penal, el ámbito de los crímenes, de las violencias, estriba en la incapacidad de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías de Justicia de los estados, en la incapacidad para integrar adecuadamente las carpetas de investigación. En México no se sabe investigar los delitos ni en el ámbito federal ni en el ámbito local. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien que es imputado se le acusa de algo, la comisión de algún delito, si se violan sus derechos porque no se integró adecuadamente la carpeta de investigación por la Fiscalía y no aportó las pruebas suficientes o se le pasaron los plazos, en fin, ese ciudadano con todo derecho va y dice: tengo derechos humanos violentados por las fiscalías, por el pésimo trabajo que hacen las fiscalías. ¿Y qué le toca a un juez de distrito en su momento? Pues evidentemente decir, si la carpeta de investigación está mal hecha, mal integrada, pues tengo que liberarlo. ¿Por qué? Porque hay un principio elemental de presunción de inocencia en cualquier estado de derecho, en cualquier estado constitucional que se respete. Y entonces aquí hay que decirlo con toda claridad. Los problemas de justicia no están gravitando ni principalmente ni sobre todo sobre los poderes judiciales, sino sobre las fiscalías. Ahí hay que dejar claramente asentado esto, porque la realidad
del país hoy, donde López Obrador cierra con 200,000 homicidios que no se investigan, que además la gente, por el otro lado, los que son víctimas frecuentemente no denuncian. ¿Y por qué no denuncian? Pues porque hay que ver aquí la Fiscalía de Guanajuato, yo lo he dicho muchas veces en público, el fiscal Samarripa no ha sabido integrar, capacitar, formar agentes investigadores y la gente se harta porque en la Fiscalía de Guanajuato, y a mí me consta, hacen todo por no abrir carpetas de investigación. Inducen, me tocó ver a alguien que le habían cortado las manos aquí en Irapuato y le dijeron, no, váyase a negociar con su agresor, nosotros no tenemos capacidad de ir a buscar ahorita a sus agresores. Eso lo vi yo. Bueno, pues entonces, ¿dónde están los problemas de justicia? En México hay que identificarlo bien. Este tipo de situaciones básicamente son las incapacidades de las fiscalías, aunadas también a una deficiente prevención de los delitos en el ámbito municipal. Pero en fin, este es otro tema que ahorita no me quiero distraer porque estábamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Bien, bien. Y entonces de la Fiscalía ya llega viciado hacia el ámbito jurídico, el ámbito judicial, perdón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, Gabriel, esto es legítimamente un reclamo de la sociedad, por supuesto. La sociedad está harta porque está necesitando urgentemente la atención de sus problemas jurídicos, sus problemas penales, laborales, administrativos, civiles. Claro que sí. Y en ese sentido, yo de antemano quiero comentar, en el Poder Judicial jamás nos hemos pronunciado en contra de una reforma per se. Lo que decimos es que una reforma es tan importante, es tan necesaria, que no puede estar hecha de esta forma. Teníamos que intervenir todos los elementos, los abogados, todo lo que podrían decir el foro de los abogados en todo el país, sería muchísimo. Las instituciones educativas de la materia, por supuesto, los poderes judiciales, cuánto no tendríamos que aportar. Se trataría de sumar, no de restar. ¿Y cuánto podríamos sumar todos desde una perspectiva, desde una experiencia, hacia un interés común? Y eso no se logró. Eso es algo que está lamentablemente ahí presente, que ha sido, y por eso se percibe como un acto totalmente autoritario, con una cerrazón absoluta a escuchar otras voces. Lo último es lo que estamos comentando ahorita, que el licenciado mencionó al principio, que ayer está en proceso de una nueva reforma, donde el Senado ayer ya aprobó, por supuesto, con una mayoría calificada, no porque lo obtuvo en las urnas, que es a lo que me voy a referir, sino que finalmente una votación calificada, vamos a decirlo para no mayoría, una votación calificada, ya pasó ese proceso, pasa a la Cámara de Diputados, donde con toda certeza hoy lo aprueban, y pasará a las legislaturas de los estados, para decir que no puede ser objeto de impugnación ninguna reforma constitucional, ni desde su inicio, su proceso, y mucho menos su conformación ya normativa. No pueden ser objeto de modificación, de impugnación, mejor dicho, y entonces está blindado, ya no podemos hacer nada. Quiero decir entonces que esto no se buscaba. Insisto, es tan relevante la reforma que tendría que incluirnos a todos los que estamos participando y los que somos corresponsables de su implementación. Y para ello me refiero a las preguntas que hacía Paco en un principio. El nepotismo, es cierto, vamos a decirlo con sus letras, en el Poder Judicial de la Federación, en un momento sí adoleció y sí fue criticado por ello. ¿Hubo ejemplos en ese sentido? Sí, vamos a decirlo, insisto, con todas sus letras. Pero eso llevó a acciones muy importantes, que incluso la última, pues hoy en día una ley que tenemos, una ley orgánica, una ley de carrera judicial, en la cual el presidente de la República, que acaba de concluir su mandato, es el que la expidió, a partir además de un trabajo muy amplio, que así se dijo por él mismo, del entonces ministro Arturo Saldívar. Él fue el que promovió y esta ley dijo, con esto está blindado el nepotismo. Y fíjense que algo importante, estoy seguro que es imposible, para que la ciudadanía lo conozca y ustedes desde luego puedan también tener ese dato. Hoy en día, si yo necesito contratar a una persona, lo primero que tengo que pedirle es, dime si tienes una relación familiar en el Poder Judicial de la Federación. Y si esa relación familiar es de alguien que esté en el órgano donde quiere entrar, imposible, no puede. Si quiere entrar a otro órgano, veremos. Pero si además tiene, hoy teníamos que decirlo así, el estigma de ser un familiar directo de un titular, de una jueza, de una magistrada, de un juez o de un magistrado, no puedo contratarlo. Tengo que pasar por un comité de integridad
que está en el Consejo de la Judicatura, para decirle por qué quiero contratar a esa persona, que no puede ser solamente por mi gusto. Tengo que justificar que esa persona, dentro de todos los grupos de posibilidades, es la más apta. Y para ello tengo que hacer un examen. Después de todos los que les acabo de comentar hace un momento, tengo que hacer un examen para poder decidir que dentro de 10, 15, una convocatoria que abrí, si vinieron 20 personas, dentro de esas 20 personas, ¿por qué esta que es familiar es la que resultó con mejor calificación? Y entonces solo así la puedo contratar. Si no, yo tengo una responsabilidad. Además, cada 6 meses, ahorita que va a comenzar noviembre, tenemos la obligación, todo el personal del Poder Judicial de la Federación, desde el más bajo nivel hasta los titulares, de informar de nuestro padrón electrónico de familiares. Tenemos que, bajo protesta, decir verdad y sabiendo de las sanciones a que pueda hacerme acreedor cimiento, cuáles son las relaciones familiares que tengo en el Poder Judicial de la Federación hasta el 4º grado. Tengo que informarlo. Cada 6 meses tengo que estar renovando ello. Entonces, esto ya está absolutamente desterrado. Materialmente es imposible que podamos pasar por estos filtros y seguir contratando a alguien que no reúne el perfil. Y además, tocando ese último tema nada más, es algo importante saber, y yo decía, humanamente, imagínense, y tenemos muchas historias, mamás, papás, mamás especialmente, no tienen con quién dejar a sus hijos. Juezas, tengo el caso de una compañera jueza que ahora es magistrada. Dice, es que mis hijos, desde que estaban con 2 años, 3, pues por más que los pudiera dejar con una persona en casa, necesitaban estar conmigo. Me los llevaba al juzgado y los ponía ahí en las sillones del juzgado para que estuvieran ahí conmigo un ratito. Llegaba un actuario y les daba una paletita, algo para entretenerlos. Y así crecieron varios años. Díganme ustedes si no es lógico que quien creció en ese ámbito no ambicione o no tenga el gusto o por lo menos la empatía de buscar, de especializarse en esa misma materia, hacer lo que su papá o lo que su mamá hace, porque ve lo que están haciendo. Y eso es común. El hijo del albañil quiere ser albañil, el hijo del carpintero, el hijo del abogado, el hijo del doctor, el hijo del arquitecto. Es muy común que tenga esa inclinación. Y acá más, si vivieron materialmente la función del papá o de la mamá, o del secretario, de la secretaria, que a veces los lleva, ¿sabes qué? Pues antes de llevarte al fútbol tengo que ir a tomar una declaración o algo y ahí espérame un poquitito. Así eran solo las necesidades humanas. Y entonces era muy común esto. ¿Por qué cerrarles la puerta? Bueno, pues ahora con todos estos límites, así está. Para no ser más allá, nada más referirme brevísimamente al último comentario que ya les hizo Alcántara, perdón. La puerta giratoria. La puerta giratoria es una obligación de los jueces el no dejar detenida a una persona cuando no tiene la certeza de que puede hacerlo, sea en la fase inicial, que ahora es el auto de vinculación a proceso o una medida cautelar, o en la sentencia, por supuesto. No puede ser, al contrario, el juez, con este tecnicismo que yo hablé hace un momento, tiene la obligación de verificar que se reúnan las condiciones constitucionales y ahora convencionales para estar seguro que debe estar ahí. La detención de una persona, incluso hoy en día, ya no es obligatoria en el nuevo proceso penal. Paco, que fue uno de los, cuando fue diputado, que se encargó de la implementación del Poder Judicial aquí en el Estado, lo conoce muy bien y por supuesto lo estudió y fue una gran implementación aquí en el Estado y a nivel federal. Quien entra a un proceso penal no necesariamente tiene que estar detenido. Y eso no lo dice el juez. Esas son las nuevas reglas del juego que constitucional y convencionalmente están establecidas. ¿Por qué nos tardamos tanto en resolver? Porque nosotros, como dijo el licenciado también, Juan Miguel Alcántara, nosotros no somos fiscalía. Nosotros nos llega, fíjense, incluso en este nuevo sistema penal, el juez de control, que así se denomina, al primero que recibe a la persona detenida o acusada, voy a llamarle así, aunque no es el término exacto, cuando recibe, empieza a ver cuáles son los datos iniciales, los datos de prueba, para ver si hay para seguir un proceso. Después de ello sigue otro juez que nunca va a ser el mismo que conoció esa primera etapa, la que resuelva en el juicio la sentencia. Y entonces, en esta medida, los tiempos antes de que lleguen con el juez lo marca absolutamente las procuradurías, totalmente. ¿Cuánto se tarda una procuraduría en integrar una carpeta de investigación, se llama ahora, antes averiguación previa? Lo que la procuraduría quiera, mientras no le extinga la acción penal por la prescripción, se puede tardar lo que quiera o puede no hacer nada. Tiene la facultad de archivar un asunto si es que no le convence que pueda judicializarlo. Después de eso, ya cuando llega al juez,
tiene incluso una de las reformas constitucionales, el artículo 17, dice que en materia penal no se pueden tardar más de 6 meses en resolver un asunto. Esto es completamente complicado, muy, muy complicado por la complejidad de asuntos realmente, y además, también lo voy a hacer así, por la extraordinaria deficiencia efectivamente de las investigaciones. Yo no quiero hablar ya de corrupción, que lamentablemente también se ha hecho presente para las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Pero al juez, en pocas palabras, le llega todo. El juez, incluso el juez de enjuiciamiento, que así se denomina, al que dicta la sentencia, no puede conocer todo lo que ya ocurrió antes. Toda la investigación del Ministerio Público no la conoce. Conoce lo que en ese momento los testigos, los peritos, los propios imputados ya le informan, y con eso resuelve, porque ya son las pruebas ahí las que se aportan. En pocas palabras, los jueces retrasamos el tiempo único que corresponde a nuestra función, la cual es muy, muy, muy reducida en este sentido. Creo que valdría la pena que la sociedad tuviera muy claro y que denunciara, y con esto ya concluyo, porque pues, se hablan de distintas estadísticas, pero en menos del 5% de los delitos son denunciados. ¿Por qué los denuncia? Dice el licenciado, ya mencionó varios factores, puede haber otros más, no los denuncian. De los que se denuncian, ¿cuántos llegan a judicializarse? Muy pocos. Y de los que se judicializan en un juzgado, por supuesto, ¿cuántos llegan a dictar una sentencia y que esta sentencia sea condenatoria? Un porcentaje muy reducido. ¿Eso es impunidad? Sí, sí lo es, por supuesto. Sin embargo, la narrativa que nos hacen llegar, en este caso la 4T, es muy distinta a lo que ustedes nos están exponiendo, y desafortunadamente los mexicanos no leemos, no nos interesa profundizar, nos comemos lo que nos dan. Y bueno, en este sentido también está no nada más la parte jurídica, sino también la parte personal. Gente mentirosa, a niveles de curul, gente vengativa, como yo la califiqué también Juan Miguel Alcántara Osoria, y pues también la cotidianeidad, lo que dicen que, Paco. Sí, fíjate que ahorita que exponía el magistrado este término en el cual necesariamente tendrá que dictarse una sentencia, me acordé de un programa de televisión que se llama El Minuto para Ganar, que te dan un minuto para hacer una tarea y al final, al aventón, como va, a ver si lo sacas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a mover los tiempos de calendario de un proceso penal? Que después de esa audiencia inicial que comentaba el magistrado, que vinculan a proceso a una persona, inicia una fase que se llama investigación complementaria y que puede durar hasta 6 meses. O sea, ¿cómo le van a hacer para poder dictar una sentencia en 6 meses, si ese es el término, para que investiguen? Creo que no se han tomado en cuenta. Gente con conocimientos, con práctica, con todos estos filtros. Ahora, el que llega de No, y efectivamente, ver un expediente judicial es verdaderamente complejo para los legos. Yo tuve la oportunidad, que me dijo el magistrado, de trabajar algunos meses en su ponencia, y pues por primera vez me acerqué a la función judicial. Para mí fue muy complejo porque yo no tenía la experiencia de poder resolver. Mi a función pesar de ser abogado y sí, de tener cierta experiencia, pero en otras cosas. En la resolución de un expediente, además estaba en el área administrativa. Los expedientes suelen ser muy voluminosos y hay que leer todo, y además hay que entregar una cuenta de 3 o 4 sentencias a la semana, que es verdaderamente, a mí se me hizo apabullante. Y eso es lo que van a suceder si llegan, como yo llegué, personas que desconocen la función jurisdiccional. Y bueno, yo me precio de tener cierto conocimiento en materia y experiencia en materia jurídica, pero la función judicial es muy compleja y muy delicada. Ahora bien, yo quisiera pasar a otro tema que me parece también de la mayor importancia, un poco a nivel de consecuencias de lo que está ocurriendo en este momento. Creo que es inédita la situación que estamos viviendo en materia de desacato. No recuerdo en ningún discurso público haber escuchado a funcionarios decir que no van a atender las órdenes judiciales. Y me parece que esto pues ya no solamente está en la escala de la Presidencia de la República, ni tampoco de los líderes que en el Senado y en Cámara de Diputados pues tiene Morena y sus aliados. No, ahora ya escuchamos en órganos que supuestamente deberían de ser autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, que a pesar de que hay suspensiones que ordenan que detengan ese proceso
ese proceso electoral, pues sigue caminando esa institución que debería de ser autónoma. Y bueno, pues están horadándose, están resquebrajándose el sistema de contrapesos que México había encontrado un modelo muy interesante en el cual ciertas funciones públicas deben estar fuera de cualquiera de los tres poderes, y ahí están los organismos nacionales autónomos, casi todos los cuales han sido verdaderamente dañados por el poder ejecutivo y sus aliados. Entonces, pues bueno, ¿qué decir de un momento como en el que estamos viviendo, en el que ya no solamente se han encargado de desacreditar a los juzgadores, sino que además, pues bueno, han ninguneado las resoluciones judiciales? Y con este me vale Wilson, aquí se hace lo que yo digo, y esta supremacía constitucional, como en Chapulín Colorado, Juan Miguel, ¿ahora quién podrá defendernos? Ya no hay vuelta para atrás. No, claro que sí hay previsiones, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, para contener esta destrucción del Poder Judicial. Hay que señalar que este desacato, esta desobediencia a las órdenes de un juzgado de distrito o de la misma Suprema Corte de Justicia es un delito conforme a nuestra ley de amparo. La presidenta es una delincuenta, los senadores y los diputados de la mayoría oficialista son delincuentes porque están desacatando suspensiones que han concedido órganos jurisdiccionales y eso está previsto o tipificado como delito. Pero veamos lo que se puede hacer, ya el tiempo se nos está acabando aquí para la plática. Lo que procede, y precisamente es la razón por la cual acaban de aprobar los senadores estas nuevas reformas a la Constitución, porque se percataron que evidentemente el Poder Judicial Federal y particularmente la Suprema Corte de Justicia, que seguramente en las próximas semanas van a resolver en el fondo acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y decenas de juicios de amparo que se han interpuesto contra esta reforma al Poder Judicial. Y vamos a ver cómo evidentemente van a chocar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por un lado contra lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia. Pero además, y hay que decirlo, como hay tratados internacionales respecto a los cuales quisieron que con estas reformas que todavía no pasan, falta el filtro de la Cámara de Diputados y luego faltan las reformas en los Congresos de los Estados, esto va a ser cuestión de días, pero además de eso, lo que también procederá en su caso, una vez que se resuelva por la Corte y digan que la van a desacatar, porque ya nos están cantando su desobediencia y su incursión nuevamente en delitos previstos en la ley de amparo, lo que sigue es que vayamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por un lado. Perdón, ¿vayamos quién? Obviamente todos los afectados, van a ser desde los mismos magistrados, los jueces, los ministros, las asociaciones de trabajadores y hasta los ciudadanos. Podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez que se resuelve esto en México y se confirme este desacato. Y ya hay precedentes. Hay precedentes en Paraguay y en Ecuador donde la Corte Interamericana ha reinstalado a juzgadores que indebidamente fueron destituidos y se violentaron las normas constitucionales, procesales y sustantivas en materia de derechos humanos. Entonces queda todavía esa instancia. Pero además, ya hay que decirlo, los tratados que tiene México celebrados, por ejemplo, con América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, para el libre comercio, también prevén de manera explícita que debe haber tribunales independientes autónomos para impartir justicia. Y hay resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque aquí está este marco internacional de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que de manera explícita dicen que es un derecho humano, un derecho fundamental, el derecho a la impartición de justicia por órganos autónomos, independientes de los otros poderes. Bueno, pues esto es lo que nos sigue, que vía el TEMEC, vía los acuerdos con Asia-Pacífico, vienen muchos otros mecanismos que seguramente van a empezar, en cuanto se resuelva por la Corte y se desacate a la Corte, van a brincar todos estos otros mecanismos y ahí vamos a encontrar pues la manera de revertir esta
perversa reforma al Poder Judicial. Por eso Dan Augusto metió ahí subrepticiamente ese artículo primero para quitar esto que es como defensa. Sí, bueno, Gabriel, si me permites, ese artículo primero creo que finalmente se desapartaron, porque en ese artículo primero se establecía que los derechos humanos contenidos ahorita actualmente ya en esta Constitución y elevados en ese mismo rango a los que establecen las convenciones internacionales, se decía que no podían ser objeto de las normas en México de un estudio convencional, es decir, de un análisis a través de estos parámetros que establecen las convenciones internacionales, porque esto sí vendría completamente a echar abajo todo el compromiso internacional que México ha adquirido en materia de derechos humanos. Pero lo grave sigue estando. En la pregunta que hace Paco, y ya el licenciado Alcántara nos ha ampliado en esa respuesta, la violación a la suspensión efectivamente es un delito. ¿Por qué es un delito? Porque la suspensión es una medida cautelar, implica una resolución provisional para que las cosas ordinariamente se mantengan como está, que no sigan avanzando, produciendo un daño a las personas mientras se resuelve el juicio en lo principal. Por eso es que ahorita jueces de distrito dictaron varias suspensiones diciéndole a los poderes correspondientes: detengan en esa parte donde se encuentra el proceso, mientras se resuelve el amparo en el fondo y vemos si es o no posible que nos pronunciemos y si es o no violatorio de derechos humanos las reformas constitucionales, pero por lo pronto deténlo. Esa es la suspensión. Y efectivamente es gravísimo, gravísimo que la titular del Poder Ejecutivo y los demás poderes se hayan pronunciado expresamente diciendo no las vamos a acatar. Pareciera, y ahí está un ejemplo claro de que se está invadiendo y se está aniquilando la independencia judicial. Clarísimo, porque seguramente ustedes están enterados, la noticia de ayer donde el Senado en un acuerdo le dice a la Presidenta de la República: estás autorizada a desatender la suspensión. El Senado de la República. ¿Por qué el Senado? ¿Con qué competencia? No tiene ninguna facultades. Es una, como ya estamos comentando, es una resolución jurisdiccionales. Y las resoluciones jurisdiccionales, porque insisto, así está el sistema jurídico, se impugnan si no estamos de acuerdo. Nadie ha impugnado esas resoluciones. De ellos, algunos han tenido, a través del recurso de queja, que es lo que procede, se están impugnando. Bueno, ese es el medio, porque así está el diseño jurídico. No puede ser entonces que el día de mañana, y esa es la gran preocupación, que ya se han vertido muchos ejemplos, si nosotros como jueces le decimos a un centro de reinserción social: esta persona va a salir porque ha sido declarada inocente, el centro de reinserción social le va a decir a través de superiores: no, nosotros no lo liberamos, porque el Senado, porque la presidencia, porque el pueblo bueno dice que el señor tiene que estar en la cárcel. O sea, llegaremos a un ejemplo absurdo de esos. Estamos en el mismo nivel, porque si así como un poder, en este caso completamente ajeno al Poder Judicial, salvaguardó la facultad, por lo menos se la arropó y se la otorgó a la Presidenta de la República para decirle: no puedes, no pasa nada si incumples la suspensión. Qué grave, porque entonces eso es un mensaje muy claro de completa impunidad, absoluta impunidad. Y entonces diríamos los ciudadanos también: ¿por qué tenemos que cumplir un mandato? ¿Por qué? Mejor voy a que determinado pueblo, que son mis amigos, o determinado grupo social o grupo del poder, a que me exima y diga que yo no tengo ninguna responsabilidad. Estamos en ese parámetro. ¿Cuál sería el distingo? Yo no veo ninguno. Así como alguien le dijo a otro poder: no hay problema, puedes seguir con las actividades y puedes no suspender, así puede incluso darse una instrucción para decir: puedes delinquir, puedes hacer, puedes dejar de hacer con tus obligaciones y no pasa absolutamente nada. Yo, soberano, yo, representante del poder absoluto, te eximo de toda responsabilidad. Y todos representados o representando al pueblo bueno. Cuando grave. Ya vimos estadísticamente, con votos, con representatividad, con conocimiento, que no es así, y con narrativas. ¿Qué habría que hacer? Además de esperar, que no sé cuánto tiempo se puede llevar eso, porque a lo mejor tenemos que sentarnos 3 años cuando menos a ver si llega la revocación de mandato y a ver si les dan chance. En cuanto a la narrativa, ¿qué le toca al ciudadano? ¿Qué le toca al Poder Judicial para hacer cambiar esa narrativa de lo que estamos recibiendo simplemente con flashes de noticias y con TikTok y otras cuestiones que están obviamente pues sesgadas por el lado de la 4T? Paco. Bueno, creo que es un tema verdaderamente complejo. Yo creo que en ese terreno
creo que claramente no ha ganado el Poder Judicial. Todo este proceso se ha llevado a cabo a través de un discurso político, y el discurso técnico del Poder Judicial creo que no ha llegado a ser suficientemente entendido. Y en ese sentido creo que la resonancia que desde las mañaneras, desde un esquema de propaganda muy eficaz y muy costoso para el erario mexicano, pues que han impulsado a través de youtuberos bueno, pues tienen muchos mecanismos en los que están permanentemente dando su visión y su versión de cuáles son los motivos que han impulsado las reformas constitucionales. Y creo que en ese sentido el reto es mayor. Afortunadamente están espacios como Cuarto Poder en la Mesa, y bueno, pues los esfuerzos que se puedan hacer para poder llevar el mensaje, como hoy se ha hecho, a la sociedad, y que podamos entender el peligro en el que nos encontramos, es verdaderamente fundamental. Yo creo que me parece que como sociedad hemos dejado solo al Poder Judicial. Me parece que pues ahí están los manifestantes como si eso no nos atañera, como si eso realmente no nos importaba. Así nos estamos comportando. Que fuimos y digo fuimos porque yo fui a apoyar a la Instituto Nacional Electoral y a otras marchas, y yo creo que ninguna de ellas tenía la trascendencia de lo que hoy tiene esta reforma en contra del sistema político de división de poderes que tiene la reforma que hoy se impulsa. Por eso creo que es de la mayor importancia, pues también que la sociedad se ponga las pilas, que todos nos pongamos las pilas, y que ya de una vez por todas dejemos de ver a como un problema ajeno que solamente afecta a los integrantes del Poder Judicial. Los estamos tratando como, personas que están luchando por sus beneficios y por sus, por sus, ¿cómo le llaman? Privilegios. Sus privilegios, y esto no es así. Es una función esencial para la vida de todos nosotros como sociedad, poder tener acceso efectivo a ese derecho humano que es la justicia. Y yo creo que pues estamos al borde del abismo, y vamos a llegar a un punto en el que va a ser verdaderamente imposible obtener la protección del amparo federal en contra de actos autoritarios, porque vamos a tener puros jueces impulsados y que le van a deber el favor al partido en el poder, y que además pues aquellos que en conciencia sepan que deben de proteger los derechos de las personas en su resolución, a lo mejor se les van a ver con ese tribunal de disciplina que pues puede ser un tribunal justiciero que ponga en orden a aquellos jueces que se atrevan a separarse de los designios de la mayoría. Gracias, Paco. Pues el tiempo se nos acaba. Afortunadamente, lo que yo saco como conclusión es que todavía hay luz. No está apagada la vela, aunque ya no va a depender internamente, sino de cuestiones exteriores. Una despedida, Juan Miguel Alcántara. Bueno, que los ciudadanos tomemos conciencia de esta amenaza, de estos riesgos a nuestros derechos humanos, a nuestros fundamentales, al rompimiento, a la división de poderes, a los equilibrios en el poder. Yo he participado en las 2 marchas que se hizo aquí para el Poder Judicial, incluso fui orador en la última marcha que se hizo para defender al Poder Judicial, pero sí efectivamente notamos que una gran proporción de los ciudadanos no está involucrada, no está enterada, no está sensibilizada sobre estas amenazas a nuestros derechos fundamentales. Sí hay que difundir, hay que sensibilizar a nuestros vecinos, a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, a nuestros familiares, y asumir que tenemos eventualmente que hacer, si hay que hacer resistencia civil pacífica en este país, habrá que hacerlo, porque si perdemos al Poder Judicial, tengamos por seguro que habrá un poder absoluto que va a poder violentar todos nuestros derechos y no ha de haber quién lo pueda contener. Muchas gracias, Juan Miguel. Magister Arturo González Padrón. Gracias, Gabriel. Pues yo solamente, y permítanme dirigirme al público, porque es importante que sepan. Efectivamente, la sociedad no ha tenido una participación con nosotros, porque como dice Paco, probablemente piensa que estamos en defensa exclusiva de nuestros derechos, de nuestros privilegios, del gran sueldo que tenemos. No, no es así. En verdad,
les invitamos, y yo personalmente les invito, acérquense con nosotros para que puedan conocer el trabajo que hacemos, la entrega, el tesón, el compromiso que tenemos todas y todos quienes participamos ahí. Y lamentablemente ya estamos en un proceso donde la reforma constitucional está publicada y está todavía impugnada bajo los parámetros y las instancias que en este momento tiene a su cargo la Suprema Corte de Justicia. Pero con independencia de ello, yo invito a la ciudadanía, si ven candidatos, porque está esa posibilidad de que quienes estamos ejerciendo el puesto en este momento, en 2025 tengamos que dejarlo y después en 2027 otro grupo, infórmense. Probablemente algunas de nuestras compañeras o compañeros decidan postularse, decidan elegir. Ojalá que tengan ustedes toda la oportunidad de verificar y no se dejen impulsar solamente por un partido político que venga a proponer a una determinada persona. Realmente se requiere, la función requiere de personas tan comprometidas o más de quienes en este momento ocupamos. Infórmense y ojalá que tengan a bien inclinarse por las personas que ustedes estén seguras que pueden demostrar y que puedan dotarles de la mejor calidad en una resolución que ustedes necesitan. Y muchas gracias Gabriel, muchas gracias al licenciado Juan Miguel Alcántara y muchas gracias Paco, Pedro, muy gentiles. Muchas gracias Arturo González. Paco, cerramos contigo. Bueno, pues ha sido un lujo tener a estos invitados. Creo que han dado mucha luz sobre el tema, nos permite entender de mejores formas a qué nos estamos enfrentando y bueno, pues muy contento de haber participado. Pues muchas gracias Paco, gracias a la presencia de Juan Miguel Alcántara, Arturo González, Francisco Mijangos y por supuesto la de usted ahí del otro lado. Gracias por su atención, nos vemos la próxima.